¿Es aprender de economía, filosofía política y ética libertaria desde tu casa o de donde estés? Esta es tu oportunidad. Inscribite en mi curso virtual y accede a las clases exclusivas pensadas para vos, donde vas a obtener todas las herramientas para comprender el complejo mundo actual y defenderte del Estado, sus políticas públicas y cuidar tus ingresos y propiedad privada. Envíame un mail a giacoclaseseconomia@gmail.com para obtener toda la información y medios de pago. Sin más interrupciones, sigamos con el video. Buenas tardes, señores. Acá un nuevo video en mi canal Economía, Política y Actualidad. El plan de gobierno del ahora candidato Javier Milei, que ganó las elecciones PASO, propone como mojón principal, punto de partida de su plan económico, una reducción del gasto público de 15 puntos porcentuales en términos del PBI, lo que implicaría bajar el gasto público de 43 puntos del PBI que se registra en la actualidad a un valor de 28% del PBI. Obviamente a mucha gente le parece una barbaridad, una baja ridículamente alocada, pero en verdad esta baja que propone Milei que se puede ver en este primer chart que les estoy mostrando, es una baja que la economía argentina necesita. Y es muy fácil de entender que necesita una baja de esta cuantía de 15 puntos del PBI mirando este segundo chart que muestro a continuación. ¿Qué se ve? Que el déficit fiscal bien medido de la economía argentina son 11 puntos porcentuales del PBI. ¿Por qué? Porque acá ustedes pueden ver en el gráfico de la izquierda que cuando se suma nación más provincias más municipios, el gasto público trepa a 43.4% del PBI. Mientras que en el gráfico a la derecha ustedes pueden ver que todos los ingresos tributarios de los tres niveles del gobierno ascienden a 32.4% del PBI. Con lo cual, el déficit fiscal bien medido con recursos impositivos, sin ninguna cocinada contable, son 11 puntos del PBI. Entonces, si tenemos un déficit fiscal de 11 puntos del PBI, está muy bien pretender bajar el gasto público 15 puntos porcentuales del PBI. Ahora, acá entran en juego otros dos terrenos. El primer terreno es la factibilidad de esa reducción del gasto público en 15 puntos del PBI. ¿Y cuál es el problema? Empecemos por el gasto. Como vengo explicando, como se puede ver en el chart de la izquierda, si ese 43.4% de gasto público total solamente está 24 en manos de nación y después 16.1 están en manos de provincia y 3.3% en manos de municipios, quiere decir que el 45% de ese gasto está en manos de 24 gobernadores, 24 congresos provinciales, de los cuales 14 son bicamerales con diputados y senadores provinciales, y después en manos de 2.300 intendentes y 2.300 consejos deliberantes. Y el punto es que ese gasto público, el gasto público en seguridad, policía, en justicia, jueces, que es el gasto que le corresponde al minarquismo, a las ideas minarquistas, están en la esfera provincial. Y si a eso se le agrega la salud y la educación de la socialdemocracia,
también están en manos de las provincias y municipios. Y si a eso se le agrega que 10 puntos porcentuales de los 24 de nación corresponden a jubilaciones, vemos que bajar el gasto público 15 puntos del PBI es un problemón. O sea, está totalmente alejado de la realidad y ya vamos a ver por qué. Del otro lado, en el chart de la derecha, vemos los ingresos fiscales, ¿ok? ¿Qué es lo que paga ese gasto público? ¿Qué vemos? Que 16 puntos porcentuales de los ingresos fiscales en términos de PBI están en manos de Nación y 14.6 más 1.8 están en manos de, respectivamente, provincias y municipios, con lo cual los ingresos fiscales, redondeando, están mitad en Nación y mitad en provincias y un pendejésimo más en municipios. Con lo cual hay que cambiar la ley de coparticipación. Y esto es lo que está totalmente alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque, como vengo explicando, hay 6 provincias que son aportantes netos al régimen de coparticipación. O sea, hay 6 provincias que pierden, que tienen solamente 18 senadores, y hay 18 provincias que ganan, que tienen 54 senadores. Como se puede ver en este chart número 3, o sea, el 75% tiene incentivos a no votar ningún cambio y solamente 25% tiene incentivos a votar cambios. Y el problema es que es una ley especial que entra por el Senado y para salir tiene que tener el voto favorable de los miembros. O sea, la mitad de los senadores más un senador de los miembros tiene que votar favorablemente. Por eso estamos a años luz. Ahora, si pasamos al cuarto chart, la situación es peor. Porque si miramos las provincias por cuánto reciben de coparticipación por habitante, ahí tenemos la columna roja que vemos que en el promedio consolidado de todas las provincias con el último año fiscal recibían 141.759 pesos por habitante. ¿Y cuál es el punto? Que solamente perdían de la columna roja a la derecha 4 provincias: Córdoba, Buenos Aires, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires. Y después había 20 ganadores. O sea, si miramos esto, es peor. Hay 20 provincias que no le conviene cambiar la coparticipación y solamente a 4 que le conviene cambiar la coparticipación. Primer conclusión del video: está muy alejado de la realidad pensar que el régimen de coparticipación va a ser cambiado profundamente. Y si el régimen de coparticipación luce poco factible de ser cambiado profundamente, la reducción del gasto público de 15 puntos porcentuales está a años luz de poder ser aplicada. Ahora bien, pasemos a un segundo tema que está dentro de esto que acabo de explicar. Javier Milei acaba de decir que le va a sacar las retenciones al campo. No es que las va a sacar, las va a seguir cobrando según su proyecto, pero van a ser a cuenta del pago de ganancias. O sea, los exportadores que exportan y pagan retenciones, esas retenciones se las van a poder tomar todas a favor y deducirlas de ganancias. Y además acaba de decir que va a sacar el impuesto inmobiliario rural. Primer punto: el impuesto inmobiliario rural es impuesto inmobiliario y financia directamente a las gobernaciones, son impuestos provinciales. O sea, su eliminación tiene que ser ley de cada una de las 24 provincias y tiene que entrar en el presupuesto provincial, que a su vez lo manda el Poder Ejecutivo provincial. O sea, cada uno de los ministros de Economía cada uno de los 24 gobernadores lo mandan al Congreso y el Congreso lo debe aprobar. O sea, la eliminación
de los impuestos inmobiliarios provinciales parecería a años luz, no está bajo la órbita de Javier Milei. Pero el punto de las retenciones, tomarlas a cuenta de ganancias, veamos qué implican. Y pasemos al siguiente chart, al chart número 6. Si tomamos el último cierre fiscal del 2022, las retenciones habían sido el número que está en la primer fila, primer columna. Y la recaudación de ganancias había sido el número que está en la segunda fila, primer columna. O sea, las retenciones fueron el 35% de ganancias. ¿Qué quiere decir esto? Que las retenciones habían sido 2.0% del PBI y ganancias 5.7% del PBI. Tomando los datos del último ejercicio fiscal cerrado, si vos te podés tomar las retenciones a cuenta de ganancias, quiere decir que el pago de ganancias baja un 35% por la propuesta de Javier Milei. ¿Y cuál es el problema? Que las retenciones que se siguen cobrando van todas para el gobierno nacional que encabezaría Javier Milei. Ahora, como son deducibles de ganancias, el punto es que la recaudación de ganancias cae, pero ganancias se coparticipa. Y esa caída de ganancia la sufre mucho más las provincias, los 24 gobernadores, que el gobierno nacional potencial de Javier Milei. ¿Por qué? Porque ganancias se coparticipa en un 57.7%. Y además un punto porcentual va para ATN, como se ve en el cuadrado verde en este sexto chart. ¿Esto qué quiere decir? Que la propuesta de Javier Milei deja todas las retenciones para el gobierno nacional, pero como se la toma a cuenta de ganancias, un 58.7% de esa merma la sufren las provincias. Y después hay otro 39.4% que va a Nación y ANSES. O sea, también le saca financiamiento a las jubilaciones. Ahora, ¿cuál es el punto? A ver, que si el proyecto de Javier Milei, que filosóficamente está muy bien porque le baja la presión tributaria al campo, pero filosóficamente está muy bien, en el término práctico, tangible de todos los días, implica una muy importante reducción de la recaudación de los gobernadores, que no es menor porque va contra la filosofía de Javier Milei, que es minarquista. ¿Y por qué digo que va contra su filosofía? Porque si él es minarquista, está a favor que el Estado provea, como él siempre dice, seguridad y justicia. Y el punto es que los policías son provinciales. El punto es que los jueces son provinciales. Entonces va contra su filosofía. Ahora, pasando al terreno utilitarista, ¿ustedes qué piensan? Y bueno, como el Estado, según el minarquismo, tiene que proveer seguridad y justicia, van a tener que sacar los recursos de otro lado. Y si tenemos en cuenta que el mismo Javier Milei dice que va a seguir habiendo colegios estatales, va a seguir habiendo hospitales estatales, y él dice que simplemente va a cambiar el modo de financiamiento vía vouchers, bueno, los colegios que él no va a sacar, los hospitales que él no va a sacar, simplemente que va a cambiar el modo de subsidiar a la salud y a la educación estatal pública, que va a pasar de dejar de subsidiar a la oferta para subsidiar a la demanda. Bueno, él plantea los vouchers. Esos vouchers los van a tener que pagar los gobernadores, porque los gobernadores tienen la salud y la educación bajo su esfera, lo cual está bien, porque están más cerca del consumidor de salud y educación.
Es lógico que sea el gobernador y no el presidente a 2.000, 3.000, 1.500 o 1.000 kilómetros de distancia. O sea, el gobernador va a tener que sacar los recursos de otro lado. ¿Y esto qué implica? Acá lo vemos en el séptimo chart. Esto implica que el proyecto de retenciones a cuenta de Javier Milei, como podemos ver redondeados en los círculos y en el cuadro rojo, implicaría pasar de una situación de superávit fiscal en la esfera provincial a uno de déficit fiscal. O sea, Javier con este proyecto hace que las provincias dejaran de tener superávit fiscal y pasaran a tener déficit fiscal en la esfera provincial según los números que presento en este chart número 7 del 2022. O sea, Javier está propiciando el déficit fiscal y desfinanciando a la policía, desfinanciando a la justicia, desfinanciando a la educación y a la salud a lo largo y ancho de todo el país. Obviamente, para no desfinanciarla, que estimo que los gobernadores no van a querer desfinanciarla, ya sea subsidiando la oferta hoy en día, ya sea subsidiando la demanda con un esquema de vouchers, van a tener que sacar recursos de otro lado. ¿Y cuál es el principal impuesto provincial? Ingresos brutos. Entonces, para cubrir este agujero que les generaría Javier Milei, tendrían que aumentar la presión tributaria de ingresos brutos, como muestran los números de este chart número 7, un 30%. Hoy en día, si tomamos todas las actividades y las 24 provincias, la alícuota promedio de ingresos brutos a lo largo y a lo ancho de todo el país está en 3%. La propuesta de Javier Milei para no desfinanciar la seguridad, la justicia, la educación y la salud implicaría subir esa alícuota del 3% al 4%. ¿Y cuál es el problema desde el análisis utilitarista que siempre hace Javier? Yo me corro un costado con cualquier análisis desde el plano ético, que es el que a mí me interesa. Ok, por eso no me presento ni creo en la política como herramienta del cambio de la realidad de las personas, porque cuando uno analiza desde el plano ético, cuando uno analiza los sistemas de organización gubernamentales, la teoría del liberalismo siglo XXI demuestra que ningún sistema se cambia desde adentro con las reglas del sistema, sino que entrando al sistema simplemente se lo potencia en la película de largo plazo. Pero volviendo a Javier Milei, la alícuota subiría de 3% a 4% la de ingresos brutos. E ingresos brutos desde el plano utilitarista es el impuesto que cuando lo subís, más afecta negativamente la producción, la inversión, la generación de empleo y por ende la generación de riqueza, poniendo en evidencia que a la hora de bajar a la realidad y hacer planes económicos, pareciera que Javier Milei y o su equipo, no lo sé, no saben absolutamente nada de crecimiento económico. ¿Se entendió? Ahora, dentro de este proyecto de baja del gasto público de 15 puntos porcentuales, Javier habló de no eliminar el CONICET, sino convertir al CONICET en una secretaría de ciencia y técnica, abajo o adentro de un ministerio. Ok, ahora bien, él encara todo esto como parte, esta reducción, ajuste del CONICET y convirtiéndolo en una secretaría de ciencia y técnica, como parte de su programa de bajar el gasto público. Otra ilustración de que el equipo de Javier Milei y Javier Milei no están alejadísimos de la realidad, no tienen conocimiento de los números, ni tampoco de las cosas más importantes de ciencia y técnica, que yo me vuelvo a correr
no importa qué pienso yo con respecto a esto. Concretamente, ciencia y técnica fue el 0.25% del PBI en el 2021, como muestra el chart 8. En el 2029 fue 0.22. O sea, este gobierno de Cristina, Alberto y Massa subió el gasto en ciencia y técnica solamente 0.06% del PBI, comparando el 0.29 del 2022 contra el piso mínimo histórico del 0.23 del macrismo. Y según el presupuesto de este año, en el 2023, el gasto de ciencia y técnica sería solamente 0.34. Y el plan máximo a lo que aspiran los K es que llegue al 1% del PBI dentro de 9 años, en el 2032. ¿Qué quiero decir? Que atacar de lleno el CONICET como punta de lanza de reducción del gasto público es como hacerle cosquillas en la planta de las pezuñas a un elefante con este dedo. Es la nada misma, no sirve para nada. Para peor, siguiendo el lineamiento de Javier Milei, él dice que las ciencias duras las vas a mantener. Bueno, como puede verse en este chart, en los investigadores y en los proyectos de ciencias duras, el CONICET gasta mucho más que en los proyectos de ciencias sociales, que son los que quiere eliminar Javier Milei. Con lo cual, no sirve para nada, en términos utilitaristas y numéricos, el ajuste. Y no sirve para nada, mucho más, si consideramos que no solo gasta mucho más en los programas de ciencias duras y en los investigadores de ciencias duras que en los de las ciencias sociales, como muestra esta placa número 8, sino que además hay muchos más programas de ciencias duras que de ciencias sociales. O sea, todo este quilombo es para que el gasto capaz lo reduzcan, no lo sé, 0.02, 3, 4, 0.005, no lo sé. Es inservible desde el punto de vista utilitarista. Ahora, pasando un plano ético, y acá voy, ¿cuál es uno de los grandes problemas del CONICET? El ego de los investigadores, que a ellos les gusta investigar en, por poner ejemplos, en cáncer, en Alzheimer. ¿Por qué? Porque a los investigadores les infla mucho más investigar, les infla mucho más el ego, el reconocimiento individual profesional, investigar en cáncer y en Alzheimer. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos investigan en lo que a ellos les gusta, les da satisfacción y les da prestigio. Pero hay que ver si es lo que necesita la sociedad argentina, ese tipo de investigación básica. No sé, me pregunto yo en voz alta y lo traslado al resto de la sociedad. Por ejemplo, al individuo, al consumidor de investigación de ciencia y técnica argentino, pensando, por ejemplo, en el norte argentino, ¿no le serviría, entre comillas, mucho más que se investigara y se encontrara una cura definitiva para el Chagas? ¿No le serviría mucho más que el CONICET investigara y encontrara una solución definitiva para el dengue que para la pretenciosa cura del cáncer o el Alzheimer? ¿No le serviría mucho más que los investigadores del CONICET investigaran para encontrar soluciones o al menos atemperar los problemas en materia, los problemas en su definición más amplia, en problemas alimenticios, que investigar
en Alzheimer o cáncer? Claro, seguramente investigar en Chagas y en dengue los satisfacen mucho menos intelectualmente y les inflan muchas menos las ínfulas de prestigio a los investigadores que investigar Chagas y encontrar una solución al Chagas definitiva o solución definitiva al dengue. Pero acá vuelvo a lo ético y filosófico. El problema es que los investigadores trabajan fuera de la ética de la propiedad privada. O sea, ellos obtienen sus ingresos sin preocuparse en qué demandan, qué necesitan los consumidores de ciencia y técnica. Porque no son los consumidores de ciencia y técnica quienes les pagan voluntariamente en forma directa ni eligen en qué deben investigar. Por ejemplo, a mí no me pasa eso. ¿Saben cuántas veces mis clientes privados me piden que yo les haga cálculos económicos de cosas que no llenan mis ínfulas intelectuales y mi arrogancia profesional? Pero lo hago. ¿Saben por qué? Porque ellos me eligen voluntariamente y ellos me pagan espontáneamente de sus bolsillos. Si yo hago lo que me gusta y me interesa a mí y dejo de hacer lo que ellos necesitan, me dejan de contratar, no me pagan y mi calidad de vida pasa a ser peor. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Estos videos son posibles gracias a vos. Podés apoyar este proyecto desde tan solo $5 por mes desde la opción Unirte o desde los links que encontrarás en la descripción. Además, podés ser parte de los miembros exclusivos del canal, donde cada 15 días voy a hacer una transmisión en vivo solo para quienes sean parte de esta comunidad. Vas a encontrar los detalles y enlaces en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.